de unas finanzas, de un patrimonio. Somos responsables de ciertas capacidades que el Señor puso en nosotros. Somos quizás responsables de un servicio, ministerio en la iglesia. Todos nosotros somos responsables de algo porque Dios nos ha dado eso. Y cuando procuramos hacerlo bien para el Señor, Dios nos recompensa. ¿Qué padre no quiere ver a su hijo bendecido? El tema de hoy se llama coronas celestiales. Coronas celestiales. Sinónimo de galardones, sinónimo de recompensas, sinónimo de premios. ¿Sí? La corona celestial. Vamos por favor a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 6 al 10. Y le pido al Señor que me ayude a enseñarles. Quiero enseñar. Segunda a los Corintios 5, versículo 6 al 10. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Iglesia que sobre las demás iglesias de Asia y Europa se distinguió porque en esa iglesia fluían con plenitud los 9 dones del Espíritu Santo. Era una iglesia donde fluían los ministerios, pero una cosa impresionante. Conocían el ministerio apostólico, profético, magisterial, evangelístico y pastoral de primera mano. Era una iglesia de poder de Dios impresionante, pero era una iglesia cuyos motivos tenían que ser corregidos. Y por eso se escriben estas cartas, la primera y segunda carta a los Corintios. Era una iglesia donde había un fluir del Espíritu Santo poderoso. Pero en cuanto al carácter de aquellos que servían en la iglesia, sí había que hacer muchos cambios. Entonces dice, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice Pablo: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. De manera implícita, esos versículos nos están diciendo que cuando nosotros como hijos nacidos de nuevo en Cristo estamos ausentes de este cuerpo, estamos presentes al Señor. Cuando nosotros tenemos que salir de este cuerpo y no ha venido el Señor, sino que llega la muerte, nuestro espíritu y nuestra alma están presentes al Señor. Pablo está hablando de eso. Y está hablando de este cuerpo, mientras estamos en este cuerpo. Versículo 9. Por tanto, conscientes de esta verdad, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo dice entonces, sea que esté en este cuerpo o ya haya partido a la presencia de Dios, una cosa procuramos, serle agradables al Señor. Y cuando pensamos en serle agradables al Señor, tenemos que pensar en que nos toca, nos corresponde dejar de agradarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros no somos agradables al Señor, porque nuestra prioridad es agradarnos a nosotros mismos. Pero Pablo está diciendo, debemos procurar serle agradables al Señor. Ahora versículo 10, que es el versículo central de esta porción aquí. Versículo 10. Porque es necesario que todos, diga conmigo todos, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, es necesario. Es necesario. Eso no lo podemos negociar, eso no lo podemos posponer. Sin duda alguna es necesario que todos nosotros, luego ninguno de nosotros se puede escapar a esta verdad. Y en esta mañana Dios nos está haciendo conscientes de esta responsabilidad. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Cristo. Ya cuando a uno le nombran la palabra tribunal, ya uno entonces se está imaginando a un juez, un conjunto de leyes a través de las cuales él juzga, ¿verdad? Y cierto que nuestro corazón se inquieta cuando a la casa llega una tarjeta de citación, por favor, para que se presente en el juzgado 17 mañana a las 8 de la mañana. ¿Qué? ¿Pero yo qué he hecho? Es la pregunta. ¿Yo qué he hecho? ¿Quién me citó? ¿Qué es esto?
¿Sí o no? Pues le quiero decir que hoy Dios le está informando a usted una notificación. Usted tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Hágame un favor, el que tiene al lado, dígale: hermano, tú tienes que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y aquí no sirve que usted diga: hoy no reprendo eso en el nombre del Señor. No, Señor. Quiera o no, hoy le está llegando una tarjeta de citación. Usted y este servidor también tendremos que comparecer un día ante el tribunal de Cristo. Eso es inevitable. Esta es una verdad más real que la silla donde usted está sentado. Y sigue diciendo entonces: es necesario que todos nosotros compartamos. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a trabajar. Volvamos a leer el versículo 10, por favor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que ahora Pablo, por el Espíritu Santo, nos revela el objetivo de la comparecencia. Él nos va a decir por qué nos toca ir ante ese tribunal. Allí está el objetivo o razón. Para que cada uno, así que aquel día, cada uno de nosotros irá ante ese tribunal. No podremos mandar a un abogado. No le podemos entregar a nadie el poder para que nos represente. Aquel día nuestro nombre será escuchado en aquel tribunal. Pedro Gómez Aguirre. Tiene que salir. Y allá no puede decir él: venga, fulano, acompáñeme, hermano, vamos los dos. No. Vaya usted. No. Aquel día millones y millones de ángeles estarán allí, porque este evento ocurrirá cuando el Señor venga. Es un evento futuro, real, inevitable. Y entonces estarán allí todos los ángeles del Señor, los santos de Dios, y entonces será mencionado nuestro nombre y comparecer. Por eso dice cada uno. Sigamos leyendo. Para que cada uno reciba, o sea que es un tribunal para recibir. ¡Qué bendición! Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en él. Mientras estaba aquí, cada uno recibirá según lo que haya hecho, sea bueno. ¿Verdad que así dice el versículo? Sea bueno o sea malo, va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Si hablamos del cuerpo como iglesia, entonces es mientras sea miembro del cuerpo de la iglesia aquí en la tierra, o mientras habite en el cuerpo. Igual aplica en ambos casos, pero en el contexto él habla de este cuerpo. Por eso adelante decía: presente o ausente, procuremos ser agradables al Señor en este cuerpo. Entonces, allá en el tribunal de Cristo, usted y yo vamos a recibir según lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Luego, en el tribunal de Cristo vamos a recibir cosas. Dice allí que la persona recibirá según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Luego, en el tribunal de Cristo están fabricando el galardón de acuerdo al material que usted manda de la tierra. Amén. Cada día de mi vida, cada día que yo vivo, yo estoy enviando un material para el cielo. Y allá me están construyendo el galardón. El material puede ser bueno o puede ser malo. Pastor, ¿y quién juzga eso? El juez que está sentado en el tribunal, que es Cristo. Pero vamos en primer lugar, hermanos, a definir la frase tribunal de Cristo. En primer lugar, veamos la palabra tribunal. La palabra tribunal es la traducción de un término griego que es bema. Estamos hablando del bema de Dios, el tribunal de Cristo. Esa palabra bema significa lugar elevado o tarima, algo como esto. Eso quiere decir que aquel día
cuando esa persona o usted sea llamado, usted saldrá de esa inmensidad de redimidos por la sangre del Cordero, será llamado y usted ascenderá a un lugar. Por eso significa también plataforma. No lo escribí allí por espacio, plataforma a la que se sube por peldaños. Y significa tribunal de un magistrado. Y usted sabe que en esos lugares no sale la multitud, sale aquel que es llamado. Eso significa la palabra tribunal. Y en segundo lugar, de Cristo, por cuanto Él es quien lo preside y juzga. Por eso dice que el Padre dio al Hijo todo juicio. En este caso, cuando nosotros comparecemos allí, va a haber todos los ángeles y los santos del Señor, la iglesia del Señor estará allí y seremos llamados, porque dice cada uno, seremos llamados por nuestro nombre. Y el que va a estar sentado en el trono se llama Jesucristo el Señor. ¿Y sabe por qué Dios Padre lo estableció a Él como juez? En algún momento podría aquel que se ha llamado decir: es que yo tuve unas luchas que usted no entiende, Padre Celestial. Tuve unos problemas que usted no comprende. Eso no le podemos decir a Jesús, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe qué es vivir en esta carne. Él sabe qué es que lo rechacen, que lo calumnien, que lo abofeteen, que lo escupan, que lo menosprecien, que no crean en Él, que lo traicionen, que lo decepcionen. Él sabe qué es eso. Así que aquel día, amados, nosotros no vamos a impresionar a Jesús porque le digamos: Jesús, tú no sabes la cantidad de luchas que viví en la tierra. Fue algo impresionante, unas heridas tan profundas en el corazón. Eso a Él no lo va a impresionar, porque Él sabe qué es eso. Y por eso, cuando usted y yo estemos en tiempos de prueba, recordemos las pruebas que Jesús vivió, porque el Cristo que venció es el que ahora vive en nosotros, y por Él podemos vencer. Jesucristo es pues el juez en ese lugar. Vamos a leer, por favor, primera carta a los Corintios, así que vaya varias hojitas atrás. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios 4. Leamos el versículo 5 al 7. Perdón, ¿qué título tiene el capítulo 4? El ministerio de los apóstoles. ¿Y usted sabe por qué Pablo tiene que escribir sobre esto? Porque en Corinto no creían en el ministerio de él, lo calumniaban, decían: él no es apóstol, él no estuvo entre los 12. Como ya no predica el sacrificio de corderos, él predica una supergracia, y calumniaban a Pablo. Entonces Pablo tiene que exponer sobre el ministerio. Pero aún así, mire lo que Pablo dice, primera a los Corintios capítulo 4, versículo 5. ¿Están conmigo, hermanos? Verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si tenemos algo, es por la gracia de Jesucristo. Y si podemos ejercer o desarrollar una profesión, una empresa, un ministerio, un don en la iglesia, es por la gracia de Jesucristo, porque todo viene de Él. Amén. Pero hay algo que Pablo nos enseña aquí, y es que él dice: no juzguéis nada antes de tiempo, porque el que va a juzgar es el Señor.
Y el Señor aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y es el Señor el que recompensará a cada uno. De manera pues, amados, que nosotros no debemos juzgar a otros ni condenarlos, porque el juez es Dios. Cada uno será recompensado o será juzgado por Dios mismo. Es el Señor el que dará la recompensa. Claro está, nosotros debemos evitar lo malo y no seguir el ejemplo de los errores o pecados de otros. Pero no podemos ocupar el lugar de juez que solo a Dios le corresponde. ¿Cuántas veces nosotros condenamos a otros? ¿Cuántas veces nosotros acusamos a otros? Y tristemente, aún como hermanos, a veces señalamos y cuestionamos a otro hermano. A mí me entristece ver a veces, escuchar a hermanos que se levantan y hablan contra otros siervos de Dios. A mí particularmente no me gusta, porque ¿quién soy yo para juzgar o condenar? Que fulano, que perencejo. ¿Y por qué los critico? ¿Porque no hacen las cosas como yo? ¿Porque no piensan igual que yo? Es que en esa iglesia cantan mucho. Es que en esa iglesia a toda hora mencionan al diablo. Es que en la otra iglesia, cada iglesia tiene una comisión especial de Dios y es parte de la diversidad del cuerpo de Cristo. Pero no estamos para juzgar ni para condenar. Yo no soy juez, el juez es Él. Y por eso la Escritura nos dice: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, y el Señor manifestará las intenciones de los corazones. ¿Quién es el que conoce lo que está en lo profundo de cada corazón sino Dios? Luego, ¿cómo puedo yo juzgar o condenar a alguien? ¿Acaso conozco lo profundo de su corazón? Solo Dios lo conoce. ¿Me estoy haciendo entender? En una ocasión, los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús vinieron a Él y le dijeron: Maestro, vemos a uno que en tu nombre echa fuera demonios y sanan a los enfermos, y le dijimos que no lo hiciera más, se lo prohibimos, porque no está con nosotros, porque no nos sigue. Y Jesús les dijo: no se lo prohibáis. No hay quien haga bienes y milagros en mi nombre que pueda hablar mal de mí. ¿Me estoy haciendo entender? Pero a veces nosotros nos ponemos en el lugar de Jesús para criticar a fulano, para criticar. Y me encuentro con algo, y es que podemos hallar a la iglesia pequeña criticando a la iglesia grande, porque es grande. Y nos podemos hallar a la iglesia grande criticando a la iglesia pequeña porque es pequeña. Y entonces nos ponemos en la condición de jueces para juzgar. El juez es Dios. Y le quiero decir algo: aquel ministerio grande o aquella iglesia grande, porque es grande, no significa que los miembros de ella o quien lidera aquella iglesia recibirá un galardón mayor que aquella iglesia pequeña. Porque Dios no juzga por los números, Dios juzga el corazón. Y es por eso que Él dice: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual pesará los corazones y cada uno recibirá su recompensa. ¿Por qué entran a contender con la pareja? Es que usted toda la vida ha sido así, es que usted... Y empezar a alegar y pelear. ¿Por qué más bien no invertir horas en tu cuarto de oración intercediendo por él o por ella? Es que yo soy así porque usted tiene la culpa. Cuando usted cambie yo voy a cambiar, y esto y aquello. Entonces estamos sujetando nuestro cambio al cambio del otro. El que cambia se llama Jesucristo el Señor, y lo hace en la medida en que yo dispongo y humillo mi corazón delante de Dios. Para que Cristo brille, para que Cristo viva en una vida, es necesario que aquel se niegue y se rinda a Jesucristo el Señor. El juez es Dios, y es Él el que le da a cada uno según las intenciones del corazón. El tribunal de Cristo, en segundo lugar, es un juicio a las obras del creyente. Cuando estemos allí, hermanos, les tengo una excelente noticia: no vamos a ser condenados, porque ya somos salvos por la sangre de Jesucristo el Señor.
nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Entonces, el tribunal de Cristo, volvamos al título, hijo. El tribunal de Cristo es un juicio a las obras del creyente. ¿Qué es lo que va a ser juzgado y pesado? Las obras, amados, no los motivos, no las intenciones. Por eso en el tribunal de Cristo no tendrá peso el decir, ay, yo toda la vida quise hacer tal cosa. Uy, yo quería como hacer algo para Dios. ¿Hace cuánto, hermano? 17 años. Yo siempre quise. Eso no será juzgado. Serán juzgadas las obras, los hechos. Porque todos nosotros podemos tener intenciones muy bonitas y ser como aquellos que están narrando o comentando el partido de fútbol. Desde acá, desde las cabinas, vemos los errores y las fallas de los otros. Pero otra cosa es jugar el partido. Amén, hermanos. Entonces, leímos ya ese versículo 10, ¿verdad? Segunda a los Corintios 5:10, donde nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver aquí el contexto del pasaje que acabamos de leer, segunda a los Corintios 5:10, nos habla de un escrito a los cristianos. Luego, en el tribunal de Cristo, escúcheme, no habrán inconversos. En el tribunal de Cristo no habrá personas que no han nacido de nuevo. Quienes vamos a ir allí somos los creyentes, los cristianos, los redimidos por la sangre de Jesús. Entonces no será un juicio donde el creyente va a ser condenado. No, lo que se va a juzgar son sus hechos mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba en la iglesia. Cada uno será recompensado o sus obras serán juzgadas como miembro del cuerpo de Cristo, como por ejemplo el servicio a Dios. Aquí vamos a lo segundo que le quiero decir y recordar. Todos los creyentes debemos comparecer, debemos asistir a ese evento. Es un evento hermoso. Usted estará vestido de vestiduras blancas, de lino fino y resplandeciente. Ha recibido del Señor un cuerpo glorificado, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivamos seremos levantados y recibiremos un cuerpo glorificado, semejante al de Jesucristo. Vestiduras blancas, resplandecientes, de lino fino. Allí estaremos, salvos, pero nos toca comparecer. Así que fui a mirar la palabra comparecer. Es una traducción de un término griego que significa además demostrar, presentarse, revelar, dar a conocer. ¿Usted se acuerda cuando le tocaba exponer allá en el colegio? ¿Sí le tocó o no? Yo era muy malo para exponer porque me daba miedo y me daba miedo hablar. Así que siempre yo procuraba hacer el trabajo o hacer la mayoría de las cosas para que me inscribieran, pero no tener que pasar adelante, sino que otros expusieran. Entonces no faltaba el que hablaba harto. Hablaba tanto que bobadas también decía, pero pasaba. Hágale usted que usted es el que, ¿verdad? Así que aquel día vamos a ir con las obras, amados, con las obras, no con intenciones, no con versículos, con las obras. Las obras que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, allí iremos. Pero no son obras de condenación, porque si no, no estaríamos en el tribunal de Cristo. Son aquellas obras que tienen relación con nuestro servicio a Dios y comportamientos como miembros del cuerpo de Cristo. Pero todos nosotros tenemos que llegar allí. Y cuando lleguemos allí, todo saldrá a la luz, amados, de lo que hemos hecho, de nuestro servicio a Dios. Y cada uno recibirá recompensa de acuerdo a lo que hizo. ¿Usted se puede imaginar cómo será ese día? Cuando cada uno reciba recompensa. Va a ser tremendo, ¿no?
cuando cada uno reciba recompensa. Amados, anote esto si quiere, pero que se quede en su corazón. La salvación es por fe, el galardón es por obras. Por eso era que Pablo hablaba de esa manera cuando se refería en medio de los demás apóstoles. Allí no habrá excusas. Allí no podremos culpar a otros como a veces lo hacemos aquí en la tierra, ¿verdad? Seremos recompensados en el tribunal de Cristo, amados. Seremos recompensados o no por nuestras propias acciones o por la omisión de estas. Recuerde que pecamos por acción o pecamos por omisión. Pecamos por hacer, pero no guiados por Dios, o pecamos por no hacer lo que Dios nos ha llevado a hacer. Por ejemplo, daremos cuentas a Dios si hemos sido negligentes en la educación de nuestros hijos, si no hemos cumplido con el deber o responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos desde niños, porque tenemos ya conocimiento. Pastor, ¿y entonces qué cosas van a juzgar en el tribunal de Cristo? Hablamos de cosas como las siguientes, escúcheme, que también obedecimos la gran comisión. Todo creyente tenemos una responsabilidad delante de Dios, obedecer la gran comisión. Jesucristo resucitado en poder y gloria en el cielo y en la tierra dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que le voy a preguntar no es para que levante la mano, pero sí lo tengo que hacer. ¿Cuántas personas usted ha acompañado? Desde que un día usted les habló de Jesús, los ha acompañado hasta el bautismo. Los ha acompañado hasta que hoy día son miembros activos de la iglesia y fluyen en dones o talentos del Señor. O tal vez, en vez de ganar personas para Cristo, hacer discípulos para el Señor, ha provocado que 2 o 3 se salgan de la iglesia. De eso también seremos juzgados. Claro que sí. Voy a darle un ejemplo. Aquel cristiano que por su mal testimonio, porque no pagaba el alquiler de la casa, porque le prestaron 2 millones de pesos y se olvidó de la deuda y nunca quiso pagar, porque yo no sé qué cosas hizo, y faltando un mes antes de partir se arrodilló, le pidió perdón a Dios. Yo le pregunto, ¿Dios lo perdona? Claro que sí, Dios lo perdona, pero las cuentas tienen que arreglarlas allí en el tribunal de Cristo. Porque tal vez esa persona a quien no le pagó el alquiler de la casa y le dejó la casa dañada, tal vez esa persona ahí dirá: vea, esos sinvergüenzas cristianos, ¿para qué ir a una iglesia evangélica? Y entonces, allí le dirán: ven. Serán juzgadas tus obras, buenas o malas. Serán juzgadas. ¿Será, amados hermanos, que hemos obedecido la gran comisión? ¿Cuántos años llevas como cristiano? ¿10? ¿5? ¿15? ¿20? ¿Cuántas personas te has ganado para Cristo? ¿Cuántos discípulos has hecho para el Señor? Para la gloria de Dios, yo soy cristiano hace 42 años. Me he ganado 2 para Cristo, pero de la iglesia se han ido 7. Por mi causa. Gloria a Dios por los 40 y pico años de cristiano. Pero tenemos una responsabilidad, y es hacer discípulos para Jesucristo el Señor. Tal vez otras cosas que sin duda serán juzgadas es qué tanto controlamos nuestra lengua. Con ligereza juzgamos a otros, como hablábamos ahora, condenamos a otros. ¿Cuántas veces, amados, siendo creyentes, nosotros hablamos palabras ociosas, mentirosas, chistes verdes? Yo no estoy hablando de religión. Yo no estoy hablando de ser religiosos. Estoy hablando de ser espirituales. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, amados. ¿Cómo es posible que yo siendo cristiano todavía ando con frases de doble sentido, chistes verdes? Y conozco al Señor y aún le sirvo, pero saliendo con esas cosas, un día compareceremos delante del tribunal de Cristo. Y por eso Jesús dijo: daremos cuenta de toda palabra ociosa que hablemos. Cuando Jesús dijo eso, estaba hablando de esto, del tribunal de Cristo.
¿Qué tanto controlamos nuestra lengua? Porque hay poder en nuestras palabras. Ese poder viene de Dios. Hay que administrarlo bien. Será juzgado esto. ¿Qué tan indiferentes fuimos respecto a la obra de Dios? 15 años tal vez siendo creyente, pero no me comprometo con la iglesia local. No me interesa la iglesia, cómo le vaya. Ahí voy. Soy más espectador que protagonista. Tantos años en la iglesia y nunca he hecho nada por la iglesia. Solamente voy a recibir de Dios. Dame, bendíceme y pídale. Pero no hay compromiso con Dios. Y yo le quiero decir algo, amados. Como pueblo de Dios tenemos responsabilidad con el Señor por su casa. Y yo recuerdo en una ocasión cuando el pueblo regresó del cautiverio en Babilonia y volvió para reconstruir los muros de la ciudad, para reconstruir las puertas y reconstruir el templo. Pero resulta que Israel dejó las cosas a la mitad, el templo a la mitad, algunas puertas, el templo medio construido, y se fueron a levantar sus casas y dejaron la casa de Dios abandonada. Y Dios levantó un ministerio, el del profeta Ageo, y les dijo: es tiempo de abandonar la casa de Dios y artesonar vuestras casas y ponerlas hermosas y los mejores muebles y las más lindas, mientras la casa de Dios está desierta. Meditad bien sobre vuestros caminos y subid al monte y traed madera y edificad mi casa, porque yo quiero poner mi gloria en esta casa. Ay, pero es que como que no hay, Señor. Y Dios les habla y les dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y mi paz reposará en esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Dios usó a este profeta para remover los cimientos de Israel. Cada uno estaba ocupado en su casa, en sus quehaceres, en su proyecto de vida, y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y se levantaban temprano en la mañana para construir su casa, para construir sus sueños. Iban tarde a reposar porque estaban ocupados en sus negocios, pero la casa de Dios estaba desocupada, estaba desierta, semiconstruida. ¿Saben, amados? Yo a veces pienso y digo: Dios, ¿cómo le servimos a veces a las personas en la tierra? Y pensaba, por ejemplo, si usted presenta un proyecto ante un gerente y detrás de ese proyecto hay 30, 50, 100 millones de pesos, tal vez más, y le dice: mire, ese proyecto va a ser para usted, pero tiene que hacer correcciones, y espero esas correcciones aquí mañana a las 8 en punto de la mañana, 8 en punto de la mañana. ¿Qué correcciones? En la metodología, corríjame el punto 5 y 6. Y me va a hacer esto y me va a hacer lo otro porque necesitamos concluir con esto. Ah, perfecto. Y se va a trabajar toda la tarde, la noche, el día, lo que sea. Y a las 8 no llega, a las 7:30 está en la puerta. ¿Por qué? Porque hay un dinero detrás de eso. Y cuando llega, entonces le dice: mire, trabajé ayer hasta tarde, hasta la 1:30 de la mañana, ¿cómo le parece? Pero mire, le tengo esto, ¿y cómo le parece? Oh, sí, muchas gracias. El contrato es suyo. ¡Oh! ¡Qué bendición! Y salimos felices. Un gran esfuerzo, un gran trabajo para que nos paguen un dinero, ¿verdad? Porque el dinero es un papel que representa un valor para comprar la ropa, los alimentos y aquello. Y pensaba yo: Dios, ¿y por qué no tenemos la misma motivación para las riquezas del cielo? ¿Por qué no tenemos la misma motivación para servir a Dios? Entonces tú te encuentras en medio de la iglesia servidores que llegan tarde. ¿A qué hora hay que estar? A las 9. Llego faltando un cuarto para las 10. Diosito sabe. Sí, Él sabe. Eso sería como que yo predicara aquí un sermón y les trajera a ustedes cualquier cosa y llegara el día del sermón y yo la títara mácara. ¿Qué será? Bueno, entonces vamos a hablarle a los hermanos de Jeremías, el librado por Dios. Amén, aleluya. Y ustedes dicen amén y aplaudimos. Pero Dios vio cómo preparé ese sermón. Dios vio lo que yo hice. Solo Dios sabe cuánto oré para predicar hoy. Solo Dios sabe si estudié o no estudié. Solo Dios sabe si organicé el sermón o no. Solo Dios sabe si le servimos a Él de cualquier manera. Solo Dios sabe si yo me paro aquí a cantar 3 canciones que organicé de afán,
Solo Dios sabe si el hermano Ujier llegó faltando 10, pero dice, no, para la gloria de Dios, aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? Solo Dios sabe si preparé el material para los niños. Ah, que son los niños. Eso yo le cuento que Jonás se lo tragó un pez y los pongo en el cuento. Entonces nos engañamos y perdemos a nosotros mismos, porque el galardón en el cielo lo construyen con el material que mandamos de la tierra. Así que cuando Él venga con el galardón va a ser una corona chueca, torcida, pequeñita. ¿Cuál corona? Un prendedor medio torcido así, tal vez en cobre. Amados, miren, a Dios le indigna cuando nosotros hacemos cosas para Él maltratándolo, menospreciándolo. En varias ocasiones le habló al pueblo de Israel y les dijo: ustedes me traen a mí sacrificios, ovejas enfermas, con huesos quebrados, tuertas enfermas, me traen eso a mí, y ustedes quieren que yo los reciba, que le traigan eso a usted para ver si lo recibe. Le habla el Señor a su pueblo muchas veces. Dios es bueno, Dios es todopoderoso. Jesucristo entregó su vida en la cruz y el Padre dio el más grande tesoro que tenía, su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, lo mejor se lo merece Dios. Él se merece lo mejor. De Él es la gloria, de Él es la honra. Él es el Señor. A Él tenemos que glorificar. Cuando usted venga un domingo acá, usted prepárese y diga: voy a darle a mi Dios lo mejor, el mejor culto de adoración hoy es para mi Señor. Él se merece lo mejor. De tal manera amó Dios al mundo que Él dio lo excelente, lo más excelso, lo más precioso, su Hijo. Si a Dios servimos, hagámoslo con excelencia. Servicio de excelencia en su casa. Servicio de excelencia en mi casa. Servicio de excelencia en la empresa. ¿Por qué tengo que esperar que el jefe me esté mirando para hacer bien las cosas? Las hago bien porque sé que estoy sirviendo a mi Señor, a mi Dios. Lo haré bien, porque es para Dios. En una ocasión, Rebecca Brown, autora de varios libros, Un ministerio hermoso, a causa de las calumnias de los hermanos por su ministerio, un día estaba en la parte de atrás de su casa, leía el testimonio en uno de sus libros, y ella le dijo al Señor: Señor, yo no voy a escribir más, no quiero seguir adelante con esto. Estoy cansado de los ataques de los hermanos, de las calumnias, de las murmuraciones. Y estaba allí dejando todo como terminado, y Dios le habló y le dijo: perdona, bendice y sigue escribiendo. Ellos me darán cuenta en el tribunal de Cristo. Amados, todos nosotros compareceremos un día ante el tribunal de Cristo. Y en este lugar, en tercer punto, vamos a ver, habrá diferentes recompensas. Allí aquel día habrán diferentes tipos de recompensas, diferentes premios, diferentes galardones. Vamos a ver, por ejemplo, en primer lugar, que se premiará la perseverancia. Alguien dirá: pastor, yo he sido un creyente que he perseverado, llevo 12 años perseverando en el camino del Señor, y hay un hermano que es medio sinvergüenzón. Anda 3 meses fiel, se va 6 meses, vuelve 2 y ahora veo que hasta le va mejor que a mí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amados, la perseverancia será premiada por el Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Apocalipsis 3, 11 dice el Señor: he aquí yo vengo pronto. Cristo vuelve. Y vuelve pronto. ¿Sabe qué me parece hermoso? Que esto lo dijo el Señor en Apocalipsis hace casi 2000 años. Y si Él dijo vengo pronto, pues está más cerca. He aquí yo vengo pronto. Dice el versículo 11, Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A carambas, ¿es posible que otro tome mi corona? Sí. ¿Cómo, pastor? En una ocasión el Señor dijo, porque Él en las parábolas revela los misterios del reino, dijo Jesús. Y llamó entonces a varios de sus servidores y les dijo, a ti te entrego 5 talentos, a ti 2 talentos, a ti 1 talento. El talento representa las cosas que el Señor le ha dado, una familia, un trabajo, un patrimonio, dones, talentos, ministerio, servicio al Señor, etc. Le entregó a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Se fue su Señor y después de un tiempo volvió para rendición de cuentas, dice la Biblia. Entonces vino el primero y dijo, Señor, he negociado tus 5 talentos y me gané otros 5. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y luego llamó a otro que tenía 2 y, Señor, he negociado otros 2 talentos, aquí traigo 4, bien, buen siervo y fiel. Y llamó al que le había entregado a 1 y dijo, ay, Señor, yo sabía que usted es tremendo, usted es cardíaco, Señor. Entonces yo fui mejor y enterré el talento, que yo no quiero problemas con el Señor. Y fui y enterré el talento. Y ya lo desenterré, vea, lavadito, aquí lo traigo. Y le dijo, siervo malo y negligente. Y le dijo, pásame el talento. Y se lo dio al que tenía 10 talentos. O sea que es posible perder la corona. Y por eso le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 22, avance por favor. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 12. Es un versículo hermoso. Usted debería subrayarlo. Apocalipsis 22, 12. ¿Están conmigo, amados? Dice Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus intenciones, sus motivos, qué bueno sería su obra. Y yo me imagino al Señor viniendo con su galardón. Oh, Él viniendo con su galardón para sus hijos. Y cada uno recibirá su recompensa. Cuando Dios le habla ya en Apocalipsis 3 a la iglesia de Filadelfia, fue una iglesia fiel. Filadelfia tiene que ver con la característica fidelidad. Fue una iglesia fiel aún en medio de la persecución, aún en medio de la oposición. Estamos hablando del primer siglo cuando la iglesia fue perseguida y ellos permanecieron fieles. Amados, ¿cuántas veces pensamos en dejar de seguir a Jesús porque alguien no me saludó? Porque a un hermano le vendí un tamal y no me pagó. Usted se ríe, pero le estoy hablando de cosas ciertas. ¿Es verdad? Estos hermanos eran perseguidos a muerte, eran quemados en hogueras. Era una cosa impresionante. El Señor nos da su fuerza para seguirlo. ¿Y sabe por qué? Porque seguir a Jesucristo es para valientes. Seguir a Jesucristo el Señor es para valientes. Él nos da su fuerza para seguirlo. Dios por su gracia ahora en diciembre con mi esposa nos permite completar 12 años de casados y 12 años en el ministerio. Y usted no sabe cuántas veces a mí me ha tocado predicar de sanidad y mi niño enfermo, con un diagnóstico de una enfermedad incurable, según los médicos. ¿Cuántas veces me ha tocado pararme acá y predicar de fe y nadie sabe la crisis detrás del muro? ¿Cuántas veces hablar de que Dios prospera y en la billetera nomás almanaques? ¿Cuántas veces? Solo fortalecido por el gozo del Señor. Hermano, Dios es bueno, amén. Y nadie sabe ya cómo está el asunto. Pero por su gracia puedo hacerlo. Y Él me da la fuerza. Por eso les digo, seguir a Jesucristo es para valientes. Y estamos aún en un contexto donde no hay persecución. Hermano, ¿qué es lo peor que usted ha sufrido por ser cristiano? Yo creo que ni agua le han echado. ¿Me hago entender, amados?
Es necesario reaccionar y decir, Dios mío, en donde estamos vivimos un evangelio chévere. No hay persecución. Mire, estamos en un lugar abierto. Rico. Y estamos aquí estudiando la palabra. Lugares donde quien levante las manos para adorar a Dios se la cortan. Mueren por dar testimonio de Jesús. Es necesario ser perseverantes. En segundo lugar, hermanos, serán juzgadas las relaciones. Oiga, esto sí que es importante. Serán juzgadas las relaciones que mantuvimos con nuestro prójimo y hermano. Pastor, es que ese hermano yo no me lo paso. O pastor, yo no me aguanto a esa hermana. No la tolero, yo no paso a esa hermana. Ni con 2 gaseosas, pastor, la paso. No la soporto esa hermana. Me molesta esta hermana. En el tribunal de Cristo será pesado nuestro corazón, porque somos llamados a caminar en amor. Y el amor va más allá de un abrazo. El amor va más allá de palabras que expresamos consintiendo a otros. El amor es el que se está dispuesto a negarse, a morir a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 14, acompáñenme por favor. Romanos 14. Versículos del 10 al 13. ¿Cómo vamos con las verduras, hermano? Eso alimenta mucho. Romanos capítulo 14, versículo 10. ¿Están conmigo? Dice Pablo por el Espíritu: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? ¿Será que a veces nosotros menospreciamos a algún hermano? No, es que yo sé más. Yo tengo mucho conocimiento. O no, lo que pasa es que yo tengo mucho dinero. O no, es que el otro hermano no entiende, en cambio yo he ido hasta el 4.º cielo ya. Pero el otro no sabe nada de estas cosas. Y menospreciamos. Acuérdense que todo lo que tenemos es por la gracia de Jesucristo. Dice el versículo 10: ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Verso 11: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Que el Señor nos ayude. Amados, que Dios nos ayude. Porque cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Cuáles fueron los motivos, las razones por qué hacía las cosas de esa manera? ¿Por qué me comportaba con estos hermanos así? ¿Por qué servía al Señor de tal manera? ¿Por qué diezmaba o ofrendaba a mi manera? ¿Por qué hacía las cosas de tal o cual manera? Aunque la Biblia decía. Allí daremos cuenta de todo eso. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Que Dios nos ayude para no prestar nuestra boca para murmurar y hablar mal de otros. Y muchas veces condenamos a otros simplemente porque otro hermano lo dijo, o porque un perencejo por ahí multiplicó en Facebook lo que otro decía. Es necesario, amados, discernir lo que hablamos y declaramos, porque como dijo Gamaliel, no seamos hallados luchando contra Dios. En tercer lugar, hermanos, será juzgado el servicio al Señor mientras estuvimos en la tierra. Primera a los Corintios capítulo 3, vamos por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15. Primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 11.
¿Están conmigo, amados? Primera a los Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, allí hay 6 materiales. Los 3 primeros figuran lo divino, lo celestial, y los otros 3 representan lo natural, lo terrenal. El oro, la plata y las piedras preciosas representan los motivos celestiales. La madera, el heno y la hojarasca es lo terrenal. Dice el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así que imagínate, si las obras son de madera, heno y hojarasca, ¿pasarán el fuego? Eso se va a consumir en un momentico. Pero si las obras que traemos son de oro, plata o piedras preciosas, pasará el fuego. El oro habla de lo divino, cuando hacemos las cosas por dirección de Dios. La plata habla de la redención, cuando somos conscientes de la gracia de Jesucristo. Y las piedras preciosas hablan de los dones del Espíritu Santo, que los hemos recibido y aceptado, y con ellos servimos a Dios. Porque todo es de Dios. Todo es del Señor. Versículo 15, que es fundamental, es vital en esta enseñanza. Mira el verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. O sea, que pasó racito. Será salvo, pero como por fuego. O sea, pasa al otro lado, pero como oliendo un poquito a humo, ahí secándose el humero. De pronto al otro lado hay un ángel con un manto húmedo para secarle el poquito de candela que todavía ya es. Ay, no, gloria a Dios, cosa tan terrible. Pero pasé. Gloria a Dios, el Señor nos guarde, porque es que el del infierno se así son bravas. Pero él sufrirá pérdida. Yo dije, Dios, ¿qué significa pérdida aquí? La palabra pérdida viene de un término griego que significa experimentar detrimento, es decir, tener como un decaimiento. Significa padecer pérdida de algo que tiene mayor valor. Por lo tanto, escúcheme, creo que por mala administración de los tesoros o bendiciones de Dios recibidos en la tierra, el creyente perderá mayores privilegios en el cielo, aunque será salvo. Porque sufrirá pérdida. Entonces él pasará ahí medio quemado, gloria a Dios, pasó ya, ay, gloria al Señor, pero pasará un mal rato, porque todo el mundo pasará a recibir sus recompensas y galardones. Recibirán privilegios, porque los galardones en el cielo no son solamente una corona. Los galardones nos hablan, hermano, de privilegios en el cielo y niveles de responsabilidad en el reino venidero. Porque entonces el Señor le dirá a aquellos que fueron fieles en la tierra: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, ahora sobre lo mucho te pondré, reinarás conmigo. Reina sobre 10 ciudades, tú reinarás sobre 20 ciudades, tú gobernarás una nación, un continente, porque fuiste fiel en lo poco. En el tribunal de Cristo los galardones no serán entregados por título. Es que yo soy el reverendo apóstol, profeta, predicador y maestro. No, hermano. En el tribunal de Cristo será juzgada los motivos que nos llevaron a servir a Dios, a hacer las obras en la iglesia. Entonces habrán sorpresas. Y aquel hermano o aquella hermana que no se distinguía mucho, pero que servía con amor en la iglesia, con fidelidad a Dios, guardó su corazón, preservó su vida para hacer la voluntad del Señor, entonces recibirá unos galardones y unas coronas impresionantes. Y como en el cielo nos vamos a conocer, porque los apóstoles reconocieron a Moisés y a Elías cuando se le manifestaron a Jesús. Cuando aquel hombre murió, el rico reconocía que ese era Abraham. Le decía: Padre Abraham, nos vamos a conocer. De manera que cuando pase el hermano o la hermana con esos galardones impresionantes, el otro que pasó medio chamuscado le va a decir: ¡ay! ¿Y qué recibiste? No, pues mira, el Señor me dio el privilegio de gobernar el continente europeo, qué sé yo, vamos a reinar con Él.
Ah, ¿y tú? No, yo aquí secándome este polvero. Dios mío bendito. ¿Y qué habrá para mí? Ah, usted me va a ayudar en la zona donde me pusieron a mí, ¿verdad? Sí, usted me va a ayudar a repartir allá la mensajería y las cartas, unas cositas que hay para hacer allá. Usted me va a ayudar en eso. Ah, bueno. Ay, yo hubiera querido algo más grande. ¿Te acuerdas que yo te lo dije una y otra vez? No esperemos que venga el reino. Vivamos ahora como si el reino estuviera. Vivamos para Cristo, no para nosotros mismos, hermanos. Vivamos para hacer la voluntad del Señor. La Biblia revela algunas coronas. Vamos a ir a esa sección, Luis. La Biblia revela algunas coronas. Primero, solamente vamos a leer porque se los trae aquí las citas. Adelante, Luis. La primera corona, la corona de justicia, segunda de Timoteo 4:8, que dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Jesucristo vuelve. Siguiente corona, solo tomé unas 3. La corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:4, acompáñenme a leer este versículo. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El contexto y los comentaristas de este pasaje enseñan que esta corona está reservada para los pastores. Porque es que yo le digo, esto no es fácil. No, mentiras. Dios nos da la fuerza para servir al Señor. Y uno se tiene que negar a una serie de cosas. Claro, yo me he negado con mi esposa. Por la gracia de Dios, ella es profesional, este servidor, yo tenía un negocio, yo sé por la gracia de Dios hacer ciertas cosas y podíamos dedicarnos a hacer algo y montar una empresa, un negocio y que nos vaya muy bien, pero nos negamos a eso. Y me he negado a muchas cosas, Dios lo sabe, por ejercitar el ministerio y servirle a la iglesia del Señor, que son ustedes. Pero sé que Él vendrá, el príncipe de los pastores vendrá, y Él trae una corona incorruptible de gloria. Y cuando estemos en el cielo y veamos a esos hermanos pasar con la... Ese fue pastor. Mire, la corona, ese fue pastor. Y cuando usted vea a un hermano por ahí medio chamuscado, ese no se enderezó. Quién sabe cuántos años caminó en la iglesia, pero vea. No, fue salvo por la misericordia de Dios. Pero este hermano sí... No, hasta para uno hablarle tiene: hola hermano, Dios lo bendiga. Puro humo. Y finalmente, la hermosa corona de vida, que dice: bienaventurado el varón, la mujer también, ¿no? Es genérico. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quién la recibirá? El que soporta la tentación. ¿Quién dijo que para recibir las coronas no había que hacer nada? Hay que hacer algo. Y ese algo que hagamos lo haremos con las fuerzas que vienen de Jesucristo el Señor. Él te quiere honrar, Él te quiere bendecir, Él te quiere poner en lugar alto. Él quiere presentarte y mostrarte como el orfebre mostraría su más hermosa joya. Permitamos a Dios que nos moldee a su imagen y semejanza. Y escuchemos el consejo del Espíritu: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.